Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. Bienvenido a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas, en donde platicamos de muchos temas de transformación digital, de analítica de datos y, claro, de historias de éxito. El día de hoy no nos acompaña César, saludos en producción, saludos también al equipo de marketing que organizó este episodio, pero le queremos dar la bienvenida a un founding member de una gran startup que tuvo un crecimiento increíble y que además de esto nos viene a contar de cómo poder crecer tus ventas. En este sentido, primero que nada, le damos la bienvenida a Andrés Nájera. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Pedro? Muy bien. ¿Y tú? Muchísimas gracias por la invitación. Emocionado de platicar aquí con todos tus emprendedores. Muchísimas gracias. Como sabes, y Andrés, cuando recibiste esta invitación te comenté que nos escuchan diferentes sectores. Por un lado está gente emprendedora que está pensando de manera digital y que quiere justamente no inspirarse en estas historias de éxito para captar lo que más le pueda servir para sus emprendimientos y pues para resolver esa receta del crecimiento de ventas. Por otro lado, nos escucha gente que le encantan los proyectos de transformación digital y también el manejo de los datos. Entonces, cualquier tip que le puedas dar a ese tipo de audiencias, pues más que bienvenido. Pero Andrés, tenemos una tradición. Te voy a presentar. Tengo aquí una pequeña leyenda que el gran equipo me hizo favor de escribir y con todo gusto después de ahí arrancamos. ¿Qué te parece? Me parece excelente, Pedro. Claro que sí, vamos a darle. Gracias. Andrés Nájera es founding team de Jeeps, una fintech con valuación de 2.1 billones de dólares, con más de 40 millones de ventas anuales en Annual Recurring Revenue, que se logró en menos de 2 años. Apasionado por las ventas, Andrés da mentoría a startups para acelerar sus ventas rápidamente. Sus estrategias se centran en facilitar tácticas prácticas para startups en etapas temprano, optimizando recursos, operaciones mientras crecen de manera autónoma. Pues mira, yo nada más leo esto, Andrés, y ya veo que a 100,000 personas o más en México le puedes ayudar y yo creo que en otras partes de Latinoamérica. Qué gran anécdota. Ahorita necesitamos que ahorita nos platiques de todo esto, pero no sin antes cumplir con una tradición de este podcast, que es para arrancar y romper el hielo, Andrés. Si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Oh, wow, Pedro. Esa es una excelente pregunta. Pues creo que hay muchos personajes históricos que podrían ser bien interesantes, pero a mí me gusta mucho un poco más de historia recurrente y la realidad de las cosas es que siempre me ha llamado muchísimo la atención el liderazgo de uno de los presidentes que yo considero más relevantes, ¿no? Principalmente por su liderazgo. Entonces, yo considero que Barack Obama, ¿no? Barack Obama es una persona que siempre admiraron en el sentido de que tiene pues demasiado liderazgo, ¿no? Demasiado visión. Es una persona que percibo que tiene mucha calidez humana, que tiene una actitud positiva ante la vida, que quiere apoyar a la gente y que no necesariamente viene de cuna de oro, ¿no? Es una persona que le dedicó muchos años, mucho esfuerzo, muchas noches a poder alcanzar su objetivo de convertirse en presidente de Estados Unidos. Entonces, a mí me encantaría poder conocer esa historia más a detalle porque Barack Obama considero que es un gran líder, ¿no? Un gran ser humano y alguien que definitivamente eh, ¿cómo se llama? Acomodó, ¿no? La historia actual. Entonces, creo que por ahí iría, Pedro. No, genial, muchísimas gracias. Fíjate que de muchas maneras en estas preguntas es cuando descubrimos un poco por quién haría empatía en nuestros invitados e invitadas. Creo que Barack Obama, además de tener ese pensamiento sistémico que bien describes, ¿no? Que le da esa visión, que sabe cómo a muchas, digamos, secciones, ¿no? De la economía, de la parte política, sobre todo de la parte social, le va a impactar una decisión pues también tiene carisma, ¿no? De hecho, ayer Correcto. estaba escuchando un podcast de Joe Rogan y platicaban cómo pues los presidentes hacen como una convocatoria
a comediantes y creo que una vez al año, una vez cada sexenio, como que juntan y los comediantes los roastean, es decir, como que hablan así bromas y chistes, pero cosas pesadas, ¿no? Y que Barack Claro. Obama fue el primero que los invitó, pero antes de dejarlo subir, él hizo su stand-up, ¿no? Entonces tú dices, ah, caray, como un presidente de los Estados Unidos está haciendo su stand-up, ¿no? Y bueno, tiene otras cosas interesantes como también lo del Nobel de la Paz, ¿no? Entonces, pero genial, muchísimas gracias por acá, y no sé, por ahí, ¿qué te parece como si comenzamos, Andrés? Me gustaría que nos contaras un poco de tu carrera. Yo ya conocí a Jeeps, los veía anunciados en todos lados, inclusive muchas amistades lo llegaron a usar, pero ayúdame un poco en cuestión de tu especialización, tu persona, tu profesional, ¿cómo llegaste a especializarte en la aceleración de ingresos para startup? Claro, y es una excelente pregunta, Pedro, porque la realidad de las cosas es que tuve mucha suerte y mucha fortuna de entrar en una etapa extremadamente temprana a Jeeves. Jeeves, como mencionas, es una fintech que facilita la utilización de servicios financieros para empresas y para startups, ¿no? Desde pagos internacionales, tarjetas de crédito corporativas y también hacer pagos nacionales. Pero cuando yo entré, era un startup muy pequeñita. Realmente en México solo había 4 personas. Cuando yo entré era la quinta persona. Entonces, tuve mucha suerte y mi primer rol ahí era entender un poquito más de los clientes que ya teníamos actualmente, cómo podríamos acelerar la utilización de esas líneas de crédito de tarjetas que tenían esos clientes. Entonces, fue bien interesante porque algo que platico con muchos founders y con muchos emprendedores es que muchos quieren buscar una estrategia muy como grande para poder alcanzar esos objetivos comerciales y yo les digo, dos cosas, ¿no? Uno, la estrategia es una excusa para no accionar, ¿no? Y eso lo vengo por mi manager en ese momento, que lo admiro mucho en Jeeves. Y la segunda es el hecho de que hagamos cosas que no escalen, ¿no? Y lo dice Brian, el founder de Airbnb. O sea, haz las cosas que no escalen. Y ya después piensan en cómo escalar cuando tengas cientos, decenas o miles de clientes. Entonces, por ahí empiezo. Mi objetivo principal es ayudar a, ¿cómo se llama? A emprendedores, ¿no? Darles asesorías, ¿cómo se llama? Coaching, mentoría, si tienen preguntas sobre cómo acelerar esas ventas, ¿no? Entonces, mi especialización es optimización comercial. La segunda es encontrar tácticas y prácticas simples para poder incrementar las ventas. Y creo que la tercera es cómo podemos crecer de boca en boca por medio de referidos, ¿no? No, correcto. Y para que entiendan la importancia de las ventas a todas las personas que nos escuchan, normalmente cuando escuchan a una compañía grande que ya lleva 50 o 60 años en el mercado, pues prácticamente es como si respirara, ¿no? El tema de las ventas, o sea, lo das por hecho, ya tienes un historial, etcétera. Pero imagínense lo pesado que debe ser comenzar de cero a 100 a mover esa maquinaria, ¿no? Se debe de requerir para los que les gusta la física la misma energía que una locomotora, pero impulsada por un equipo de 4 personas, de 5, como ahorita decía Andrés. Entonces, de buenas a primeras, aun y cuando tengas el mejor producto, tienes que tener una táctica, tienes que ejecutar y tienes que enfocarte. Y creo que muchos de los principios que acabas de mencionar me hicieron sentir un poco la piel chinita, Andrés, porque como startupero, y no solamente de Atlas en mi primer proyecto, sino como en otros proyectos, pues justamente la gasolina y el combustible del día a día, pues son las ventas. Así que en este sentido, no es menor lo que dices y lo quiero repetir porque al ser founding team de Jeeps, tú lograste justamente ayudar, impulsar y colaborar con un equipo enorme o en un equipo que en este momento era pequeño, pero después fueron haciendo más grande, 40 millones de dólares en ventas anuales. Entonces, partiendo de ahí, o sea, debieron de haber mil errores, o sea, debieron de haber mil errores, debieron de haber mil oportunidades, como tú dices, si hicieron cosas que no escalaron, eran expertos en hacer un laboratorio de pruebas, conejillos de indios, platícanos de esa parte que pocas veces se explora, pero que creo que es relevante contar por acá. Claro, no, me parece excelente, Pedro. Pues sí, mira, la realidad de las cosas es que voy a recalcar el hecho de que la estrategia es una excusa para no accionar y especialmente en etapas tempranas, porque he platicado con decenas
de founders, ¿no? Y muchos quieren buscar una estrategia mágica para poder alcanzar esos objetivos y la realidad de las cosas es que hay que enfocarse en cosas muy simples, ¿no? O sea, lo más importante de un negocio en estas épocas es el revenue, las ventas, ¿no? Y es algo que a veces se nos olvida y muchas startups en etapas tempranas se enfocan en esos vanity measures, ¿no? Que tengo tantos usuarios, que tengo tantos followers, ¿no? Que mi costo de adquisición es relativamente corto, mi LTV es muy largo, pero al final lo que a los inversionistas les importa más es ese revenue, ¿no? Y qué tan rápido puedes alcanzar ese product market fit sin necesariamente estar gastando millones y millones, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera y lo hago muy, muy, muy específico para las etapas tempranas. Enfóquense en un North Star metric, que es el revenue. La segunda es el hecho de buscar y accionar con tácticas extremadamente simples que generan ventas. Esta segunda parte se llama Revenue Generating Activities. Las Revenue Generating Activities son simplemente tres. Una, prospectar para obtener nuevos clientes. Dos, alcanzar y mover a esos deals que tienes en el funnel. Y tres, cerrar clientes. ¿Ok? Algo bien interesante dice Salesforce que menos del 20% de los vendedores pasa tiempo en estas actividades. Pues imagínate, un vendedor que no está pasando tiempo en el core del negocio hace que sea difícil empezar a generar esas ventas. Entonces, yo siempre me enfoco en esas dos y creo que la tercera es, nuevamente, o sea, todo el mundo quiere automatizar, ¿no? Todo el mundo quiere optimizar, pero cuando platicas es, oye, ¿y cómo haces un discovery call, ¿no? O sea, ¿cómo le preguntas? ¿Cómo haces un seguimiento? Y muchas veces no hay una estructura simple para hacer un seguimiento. Entonces, creo que esa parte de no pienses en escalar y optimizar, sino aprende y controla perfectamente esos pilares básicos de la parte comercial. Diría que esas son las tres cosas, Pedro. Ujú. No, bastante interesante. Sí, de hecho, a mí me gusta mucho el básquetbol y en el básquetbol yo sigo mucho a un coach de los San Antonio Spurs, ¿no? Se llama Okay. Popovich, o ese es ya su apellido. Ver jugar a los Spurs es ver jugar a un equipo aburrido, si lo quieres ver de la manera en que no te van a entregar clavadas, no te van a entregar jugadas especiales. Pero hay una máxima de ese coach que por algo lleva ahí más de 15 años que se llama Back to Basics, ¿no? Y los básicos de un juego tan simple como el básquetbol es pasarla, botarla y dar 3 o 4 pasos con el balón. Y mientras eso se cumpla, tarde que temprano va a caer la canasta. Y creo que acabas de dar algo importante porque en los equipos de ventas, eh, digamos, por un lado tienen el carril de producto, por otro lado tienen el carril de, a lo mejor, de la parte de que resuelve las operaciones del negocio. Y entonces cuando estás en esa cabina, ¿verdad? De cohete y todos quieren llegar a la luna, pues te das cuenta que todo el mundo se está moviendo bien rápido, está apagando bien fuegos así. Y entonces es muy fácil distraerse, ¿no? Es muy fácil distraerse en la charla, es muy fácil dejar de hacer, pero concentrarse en los básicos, que es prospectar, que ahorita quiero entrar más adelante, qué entendemos por prospectar, pero me queda claro que es ir a buscar a alguien que no te conoce, que te conozca, alcanzar y mover esos deals, que obviamente si lo vemos dentro de un funnel, significará que de alguna manera lo estoy cautivando y deleitando para convencerlo de que se convierta. Y cerrar, que es la parte más importante, que muchas veces, inclusive he visto equipos que tienen como una persona por rol y yo digo, ay, parecen vendedores de tiempos compartidos, relájate. O sea, como que también es muy interesante la relación humana antes de automatizar. Eh, y bueno, en este sentido, platícanos un poco dijiste hace ratito que tuviste suerte temprano, pero ya nos contaste qué hacen en Jeeps, pero tú cómo llegaste ahí, o sea, cómo llegaste. A ver, hay muchos emprendedores que como yo, ¿verdad? No, yo me las sé todas y me iba muy bien, no sé, en la escuela y voy a empezar y de pronto, caray, este mundo emprendedor no es tan fácil, déjame primero aprendo con alguien o voy con alguien o me subo con un equipo exitoso, y creo que es algo en donde tú nos puedes compartir qué te hizo llegar a Jeeps y cómo crecieron tan rápido, ¿no? Claro.
¿no? Definitivamente, Pedro. Pues mira, nuevamente fue suerte la realidad de las cosas. Estaban buscando una persona que les ayudara pues a acelerar las ventas de los clientes actuales, ¿no? Entonces, yo no tenía background totalmente comercial. Antes de eso llevaba tres compañías, tres posiciones anteriormente en donde no llevaba la parte comercial. Sin embargo, como mi Ikigai, ¿no? Es parte de eso. A mí me encanta la parte comercial, me encanta persuadir, me encanta influenciar de una manera positiva, con un impacto positivo. Y también me encanta la parte de mentoría, ¿no? La parte de coaching y asesoramiento a ejecutivos comerciales, ¿no? Porque a mí nadie me enseñó, nadie me explicó, nadie te explica cómo vender. Eso es bien interesante, específicamente en Latinoamérica, nadie nos enseña cómo vender. Entonces, yo llegué literalmente porque un headhunter me buscó y me dijo, hay esta oportunidad, y llegué. O sea, de verdad fue mucha, mucha suerte. Y cuando platiqué con Brian, el general manager de Jeeves, hicimos un match bastante interesante porque creo que, bueno, hablo por mí, yo soy una persona que me gusta tomar acciones y tomar las cosas de manera inmediata, entonces creo que mi perfil es bastante atractivo para las etapas tempranas, ¿no? Como un ejemplo, cuando yo entré, tuve casi, no sé, 300 juntas en 3 meses, ¿no? 300 en la torre. ¿Y qué hacían en esas juntas? Sí, y es algo que cuando hablo con gente dice, ¿cuánto tiempo le pasas a vender a un founder? Y dice, no, pues el 10%. Digo, ¿cómo quieres crecer si no pasas tiempo en vender? Entonces, imagínate que yo estaba, no sé, 7, 8, 9 horas en juntas, ¿no? O sea, todo el tiempo hablando con clientes, todo el tiempo hablando con prospectos, porque regresas a los básicos. ¿Cómo vas a vender si no estás teniendo llamadas, si no estás teniendo citas, si no estás estando face to face con los clientes o con los prospectos? Entonces, eso es algo muy clave y va nuevamente a Back to Basics, ¿no? Que respondiendo a tu pregunta es, ¿cuáles son los básicos comerciales? O sea, y nuevamente es prospectar, es mover el deal en el funnel, y la tercera es cerrar esos deals. ¿Y cómo lo haces? Estando específicamente face to face con los clientes. Entonces, eso fue bien interesante. Fue totalmente operativo, nunca se pensó en optimizar, nunca se pensó en escalar, simplemente se pensó en vamos a tomar acciones, vamos a hablar con los clientes y vamos a asegurarnos de obtener los resultados. Entonces, eso es algo bien importante en etapas tempranas, porque si tienes un founding team que dice, no, yo solo hago estrategia, es difícil, ¿no? Es difícil porque al principio, como tú bien sabes, Pedro, hay que ejecutar sí o sí, ¿no? Y es bien tentador el pizarrón, si te soy honesto, es bien tentador pasarse horas en el pizarrón. Y Andrés, o sea, vamos a desdoblar digamos, esas estrategias de venta, si te parece. O sea, entiendo yo que has hablado mucho de que hay estos tres básicos, pero aún así, si alguien está escuchando esto y piensa que, no sé, vender es hacer dropshipping en Amazon, o piensa que vender es hacer un marketplace, quedarte sentado viendo la pantalla esperando que alguien pase su tarjeta, pues oye, a ver, vamos a hablar. B2B, B2B en un producto en el que tienes que acercarte a negocios, a pymes o a small medium enterprises que están en crecimiento. O sea, platícame de qué consta cada una de estas tres etapas que, aunque sean básicas, vamos a delinearlas. Yo a veces estoy tratando de aprender o mejorar mis habilidades de cocinar, y justamente, ¿no? El video del tutorial de YouTube te dice que en 3 simples pasos te sale una pizza, y me ha salido más quemada que nunca. Entonces, platícame, el primer paso de prospectar, prospectar. Entonces, eh, ¿qué, qué atajos hay? Y si no hay atajos, ¿qué hay que hacer? Porque yo coincido contigo que en un acercamiento, en una parte de relación humana, en una llamada, etcétera, descubres por qué sí, por qué no. Y el por qué no a veces también es sumamente importante para que en la siguiente experimentación o vuelta te prepares mejor para ese tipo de preguntas. Pero a ver, en el prospectar, ¿qué nos podrías desdoblar o qué subpasos hay dentro de la parte de prospección, por favor? Sí, claro que sí, Pedro. Pues mira, yo siempre trato de enfocarme en 2 o 3 pilares para cada cosa, porque si no se extiende, ¿no? Y uno, dos, tres, y tu cerebro ya no entiende. Entonces, vamos en el primer pilar, ¿no? Que es prospección. Yo considero que hay 2 cosas y la puedo hacer en 3 cosas principales. Uno, ¿quién es mi cliente ideal? Eso es lo más importante para prospectar.
¿ok? ¿Quién es mi cliente ideal? El cliente ideal puede ser una persona, si haces B2C, o puede ser un negocio que es B2B. Entonces, esa es la primera, es lo más importante. ¿Cuál es su industria? ¿Cuántos clientes tiene? ¿A qué se dedica? ¿Cuánto tiempo lleva operando? ¿Cuáles son sus ventas? ¿Cuántos empleados tiene? Creo que ya lo repetí. este, todo este tipo de cosas. Eso es súper clave, ¿no? La segunda, ¿ok? Es el buyer persona. ¿Quién es esa persona o el decision maker que está en el proceso comercial para tomar una decisión y obtener y comprar tu producto? ¿Por qué es importante? Porque imagínate que yo tengo un producto, digamos Jeeves, ¿ok? Digamos que con Jeeves yo vendo productos financieros, vendo tarjetas corporativas, vendo financiamiento, vendo transferencias al extranjero. Pero la conversación con un CFO probablemente es diferente que con un contador. ¿Ok? Entonces, cuando yo defino claramente quién es esa persona o ese tomador de decisión, me ayuda para dos cosas. Uno, qué tipo de mensaje, ¿ok? Y dos, qué tipo de comunicación y canales voy a tener con esa persona, ¿ok? Entonces, nuevamente, sé que quiero alcanzar a esta empresa, ¿no? Y quiero saber quién es la persona que va a tomar esa decisión. ¿Vale? Entonces, creo que esas son dos de los básicos y eso va al tercer pilar. Cuando tengo estas dos, ¿qué va a pasar? Yo voy a saber y me voy a hacer la pregunta más importante. ¿En dónde encuentro a estas personas? Es el tercer pilar de la prospección. ¿En dónde encuentro a mi cliente ideal y a ese buyer persona o decision maker? ¿Por qué? Porque imagínate que tú vas a pescar, Pedro, que quieres, no sé, pescar cierto pescado, ¿ok? Y tú le pones una carnada que es totalmente diferente, ¿no? No le vas a poner un camarón a un tiburón, porque no vas a alcanzar a esa persona. Entonces, cuando te preguntas en dónde están y en dónde se aglomeran, cómo se comunican, esas preguntas son extremadamente básicas para la parte de la prospección. Entonces, nuevamente, esos son tres pilares muy simples para la parte de prospección. Uno, ¿quién es mi cliente ideal? Dos, quién es mi buyer persona, y tres, en dónde se encuentra. Entonces, esa es la primera parte de la prospección. ¿Quieres que Sí, vayamos a la segunda parte, Pedro? Porque si no, me sigo. no, hombre, se ve que te apasiona este tema. Déjame nada más me concentro y a veces la gente que nos está escuchando pasó por un bache, se cambió de máquina en el gimnasio o mientras nos escucha, que ponga mucha atención otra vez. Dentro de los tres pilares, ¿verdad? De la parte de prospección es otra vez lo que acabas de decir, cliente ideal, buyer persona y en dónde le encuentro. A ver, y quiero muchas veces como que nos simplifica mucho dar un ejemplo, ¿no? Acabas de dar un caso específico, pero vamos a asumir que un emprendedor, una emprendedora por acá eh, pudiera, vamos a hacer que, no sé, vender helados, ¿no? Y lo quiero reducir a algo que puede ser bastante entendible para todos, ¿no? Oye, Perfecto. vendes helados que de alguna u otra manera le gusta mucho a la gente consumir mientras va a su trabajo porque pues hay una hora de tráfico y el helado tiene bolitas, gomitas, chocolates, entonces tiene algo con que entretenerse, ¿no? Entonces tu cliente ideal es la persona y corrígeme Andrés si digo algo mal, pero vamos a simplificarlo. Es una persona que va de lunes a viernes en su commute al trabajo y que pues le gustaría comer un helado, aunque sea muy temprano, pero para entretenerse en el camino. Esas personas tienen su propia cartera y tienen su propio presupuesto, no le tienen que pedir a nadie, son adultos que ya están a lo mejor en una edad laboral de 22 años hacia adelante y que probablemente ellos decidan sobre las compras o sobre sus presupuestos y seguramente voy a encontrar a esas personas en estaciones de metro, en estaciones de autobús, de camino de una zona residencial a la zona de oficinas que muchas veces en una ciudad. Y si lo fuese a simplificar así, entendiendo esas tres cosas, ya con eso puedo ser buen vendedor, ya con eso voy a llegar a 40 millones o además de prospectar, ¿qué me falta entonces entender? Un poco para que la gente, sobre todo, has comentado que no, ahora te falta moverlo dentro del funnel. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo le hago? Y desdoblemos, ¿no? ¿Qué te parece? Gracias. No, me encanta, Pedro. Y tienes toda la razón. Entonces,
Ese es el paso número uno y lo explicaste perfectamente, porque si tú vas a vender un helado, no sé, vegano, con todas las cosas y locuras, pues probablemente no lo vas a vender en el mismo lugar que es alguien que tiene 22 años, que hace commute y lo hace por medio de transporte público, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, esa es la primera, ya sabes dónde encontrarlo, tu perfil y cómo sé quién es su persona. Ahora, la segunda parte es mover el deal o mover la venta dentro de tu proceso comercial, ¿no? Que generalmente se conoce como mover el deal en el funnel o en el embudo de ventas. Entonces, en esta segunda parte, aquí es en donde se pone bien interesante. Tácticas extremadamente simples para asegurarte de que las personas están caminando durante el funnel. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy simple, ¿no? En un proceso comercial B2B, que es comercio a comercio. Primero está lo que es un discovery call, ¿no? El discovery call lo voy a explicar. El segundo es un demo call. El tercero a lo mejor es un pricing meeting, ¿no? Y el cuarto es negociación. Entonces, el primero, el discovery call o llamada de descubrimiento. Ahí es en donde haces preguntas abiertas, ¿ok? Para entender el problema principal o el pain point de este cliente o de este prospecto, más bien dicho, para entender cómo tú le puedes ayudar. Entonces, haces preguntas abiertas. Ahí te va una táctica. ¿Qué te hizo venir a esta reunión? ¿No? Dos, cuéntame un poquito más sobre tu proceso sobre esto, ¿no? Oye, cuéntame un poquito más sobre tus retos principales en el proceso de tal, ¿ok? Entonces, esas son cosas muy simples en la llamada de descubrimiento. Ahora, ¿cómo te aseguras de llevarlo a la segunda llamada? Acuérdate que el objetivo de cada una de las llamadas, de cada una de las citas, es llevarlo a la siguiente, llevarlo a la siguiente, llevarlo a la siguiente. Entonces, ¿cómo te aseguras que desde esta primera llamada de descubrimiento lo lleves a un demo? Entonces, las preguntas como, esta es muy buena. Generalmente, este tipo de procesos, ¿a quién debemos involucrar? Generalmente en este tipo de Claro. procesos, ¿a quién deberíamos involucrar? Es una maravilla porque te puedes ahorrar 2, 3, 4, 5, 6 meses Exacto. porque no involucraste al tomador de decisión y el budget holder, o sea, la persona que tiene el dinero o el presupuesto para vender. Entonces, el objetivo de la primera llamada es agendar una segunda llamada para presentar y enseñar tu producto basado en las necesidades de tu cliente. Entonces, haz eso y en la misma llamada le dices, oye, ¿qué te parece si hablamos a esta hora en este momento? No, no puedo. Y en ese momento le mandas una invitación, un Google Calendar, aseguras que acepte la invitación y le pides cuál es tu canal de comunicación más eficiente, WhatsApp, y le pides el WhatsApp en ese momento, le mandas el WhatsApp en ese momento y le dices que te guarde. Estos tácticos tan microscópicos son los que me ayudan a mover a la siguiente etapa. Cuando llegas a la segunda etapa, que es la presentación del demo o de tu producto, que estructuras una agenda para hacerle saber al cliente, uno, que vas a preguntarle más sobre su producto, vas a preguntarle más sobre sus necesidades, sobre sus retos, y luego le vas a presentar tu producto y la solución basado en los retos puntuales que ese cliente tiene. Algo que Claro. pasa mucho, mi estimado Pedro, es que te dicen, ¿sabes qué? Tengo un problema de, no sé, de que no puedo vender bien mi helado de vainilla, ¿no? Y le empiezas a hablar de cómo vender galletas de chocolate. O sea, no le interesa, ¿no? Entonces, Completamente. y eso es bien importante. Entonces, en la segunda etapa te aseguras de transmitirle a tu prospecto que tu producto le va a ayudar a solucionar su problema. No que tu producto soluciona de manera inmediata, sino que tu solución potencialmente ayuda a solucionar. Y ahí vas en el siguiente, o sea, paso a paso, paso a paso. Y lo más importante es que cada vez que tengas una reunión, siempre, siempre, siempre confirmes y asegures los siguientes pasos on the Conscientes, claro. spot en el momento. Ujú. Porque muchos de los vendedores se quedan en el cementerio, ¿no? Que es, me dejaron de contestar, me gustearon y lo estoy buscando y nunca me contestan. Entonces, la clave es en el seguimiento inteligente, recurrente y on the spot en el momento para asegurar que pasa a la siguiente parte del funnel, ¿no? De esa manera, yo creo que con esto último que acabas de decir es la forma en la que las cosas sucedan, porque no te puedes asegurar que las cosas sucedan si ese último paso de definir con claridad cuándo ejecutas el siguiente y el siguiente y el siguiente, pues tú no lo tienes tan claro, ¿no? Me parece muy puntual lo que comentas aquí, Andrés, en la parte del demo call, ¿no? Y así me contabas y yo decía,
Bueno, siempre trato de ver las cosas también de alguna manera que yo las retenga, ¿no? Y le comparto aquel episodio que se me venía a la mente como cuando quieres invitar a salir a alguien, ¿no? Es mucho cortejo, es mucho de primero llegas, ¿no? Y dices, bueno, pues yo quiero una persona que, en mi caso, una chica que piense así, que se vea así, que más o menos hable de estos temas de conversación. La voy a encontrar acá y voy a hacer todo el tema del buyer persona y después yo tendré que entonces escuchar y convencer y ver, seguramente ha pasado por muchos sapos y ahorita cómo le puedo ayudar después de que pasó por malas experiencias y te pasa a veces con los clientes, ¿no? Que te dicen, no, es que tú eres de esos y fíjate que yo ya tuve una mala experiencia, entonces, y también luego te tienes que preparar para las objeciones, que también es un rol muy interesante y eso es mera experiencia, ¿no? Mera práctica, o sea, muchas veces la primera vez queremos dar con el hilo de la verdad, pero realmente después de varias iteraciones es cuando funciona y me parece grandioso lo del democal, que se podría parecer al momento en el que pues llegas a una primera cita, das así como una degustación de la experiencia de salir contigo y ya después de eso, bueno, ¿y la que sigue para cuándo, eh? ¿Qué onda? Sí. Vamos a definir de una vez. Entonces, Me hasta, encanta. hasta ahorita voy entendiendo toda esa parte, pero cuéntanos el secreto, lo que puedas, y si no, que te marquen, pero ¿cómo cierras? Vamos a Claro, pasar a la parte de cierres, asumiendo que logramos convencer y que todo este proceso se logró. Cuéntanos qué claro. sigue, el último que decías del cierre. Sí, no, es una excelente pregunta y me encanta tu analogía de platicar cuando sales con otra persona. Es bien interesante porque suena interesante, pero es muy similar ese cortejo con una persona, es similar con un cortejo de un proceso comercial. Entonces, es importante saber, y esto es clave, que mucha gente no lo toma y se lo salta, es entender perfectamente desde un inicio muy, muy importante cuál es el problema real y qué métricas están siendo impactadas. Todo esto pasa siempre preguntando y preguntando y preguntando y preguntando, porque el mejor vendedor es aquel que habla menos. De acuerdo a Salesforce y Gong, okay, una herramienta bastante interesante que analiza las conversaciones de las personas vendedoras, es que los mejores vendedores son aquellos que hablan menos del 30%. Eso es Muy súper interesante. importante. En Latinoamérica somos buenísimos hablando, pero malos escuchando. Ok, entonces, punto número uno, es importantísimo siempre estar descubriendo los problemas principales. Segundo, ok, entender las objeciones reales de por qué este cliente potencialmente no te está pagando, no te está comprando. Y esas objeciones van a salir en todo el proceso. No deben de salir al final cuando le estás enseñando el precio de tu producto. Ok, algo importante en la parte de objeciones, el 99% de las veces que tú tienes una objeción, esa primera es un smoke screen, ¿no? Es Ujú. una pantalla de humo que realmente no es la verdadera. No tengo presupuesto. ¿Eso qué significa? Que tú no puedes acceder al presupuesto, que tu flujo de efectivo no es eficiente en este mes, que tu equipo no tiene presupuesto, que ya se acabó tu presupuesto para este año. Hay muchas objeciones que están detrás. Entonces, algo táctico para manejar las objeciones es, uno, entiendo específicamente a lo que te refieres. ¿Me puedes platicar un poco más a detalle a qué te refieres con esto? ¿No? Específicamente a qué te refieres con objeción, porque eso te va a ayudar ahora sí que a deshebrar la objeción. ¿Okay? Entonces ese es el punto número dos. El punto número tres, y todo esto va pasando entre todo el proceso comercial. El punto número tres, te aseguras de involucrar a todas las personas que están en el proceso de decisión. Actualmente las empresas, principalmente mid-market, no involucran a una persona en el proceso comercial, Ujú, sino involucran tres o cuatro. ¿Okay? ujú. Entonces, la pregunta inicial, generalmente en este tipo de proceso, ¿a quién tendríamos que involucrar? Te ayuda y te abre el scope para hablar con tres o cuatro personas en ese periodo. Porque a veces estás hablando con la persona que quiere promover tu producto, pero no necesariamente es el que va a tomar la decisión. Ujú, Entonces, cuando hablas con ese comité de decisión, aseguras que ninguno de ellos tenga una objeción y que sea como que ellos estén en semáforo verde, ¿no? ujú, Eso es importante. Cuando tienes todo esto, ¿ok? Al final se vuelve una venta mucho más simple. El ejemplo, la analogía de salir con alguien. O sea, tú sabes cuándo le puedes agarrar la mano o cuándo le puedes ujú. abrazar, porque ya hiciste todo un proceso de descubrimiento, ¿no? En la primera cita, en la segunda cita, en la tercera cita.
Entonces, no se ve algo extraño. Es como si en la segunda cita llegas y le agarras la mano. Pues puede ser algo extraño. Entonces, es Ujú. un proceso, al igual que esta parte de salir con otra persona. Entonces, a la hora de cerrar es eso, ¿no? Y cuando ya tienes todas estas cosas importantes, hablar con todos los decisiones, tomadores de decisiones, las objeciones, asegurarte de que todo esté en orden, la venta tiene que ser mucho más simple. Y puede ser algo tan simple como, ¿estás listo para avanzar con los siguientes pasos? Está Y es genial. una locura. Es una locura, porque todo el mundo buscamos el golden nugget, ¿no? O sea, o la clave de poder cerrar, pero la clave de poder cerrar es un proceso largo, como cuando sales con una persona, ¿no? Completamente de acuerdo y hay mucho camino, mucho aprendizaje, sobre todo en el camino. Digo, creo que dentro de las secciones de preguntas es una de las que a lo mejor es poco explorada en otros podcasts que también me pongo a leer de ventas y todo. No quiero que la gente piense que estamos hablando en un episodio de ligues, ¿no? Es un episodio de ventas, temas similares en otro contexto, pero seguramente te tocó adaptarte, ¿no? Acabas de hablar que hubo adaptación en Buyer Personas, hubo adaptación en objeciones y probablemente hubo adaptación en mercados. Dentro de tus experiencias en ventas, ¿cómo adaptarías alguna estrategia, verdad, a algún tipo de mercado? No sé si tuvieras alguna anécdota, alguna historia o algo que tengas fresco en donde adaptarse fue importante porque si no, no hubieras crecido o cerrado a la velocidad que el negocio lo requería. Creo que es una excelente pregunta. eh, y algo que fue bastante importante para mí es entender la parte cultural. O sea, Jeeps operamos en Colombia, operamos en Brasil, operamos en Estados Unidos, en Europa, en el Reino Unido. Entonces, esa parte cultural de asegurar que el proceso comercial sea similar, pero adaptándose a una respuesta local, fue algo bien interesante. Cuando lanzamos Colombia, yo no conocía nada de Colombia, ¿no? Me tocó ir a Brasil a apoyar al equipo, ¿no? Y yo no Mm. conocía Brasil. Aunque hablaba portugués, yo no sabía. Entonces, eso creo que fue bastante interesante, la adaptación cultural, ¿no? Creo que es la primera. Creo que la segunda, y esto nos pasa mucho como latinos, Pedro, es que por lo menos el mexicano, que me atrevo a decir, somos muy malos diciendo que no. Muy malos. Muy malos. ¿Y eso qué pasa? Que el 90% de nuestros deals o nuestros negocios se quedan estancados en el limbo, que es lo peor que puede pasar. No, no sé si te ha pasado, pero el cliente, el prospecto más bien dicho, no te dice que no, pero tampoco te dice que sí. Es correcto. Digo, y paréntesis, nosotros Sí, dentro de México estamos basados en Monterrey y la cultura de negocios de Monterrey, algo que tiene a su favor y también en contra, es que un sí es un sí y un no es un no. Es decir, hablamos golpeado y el hecho de hablar golpeado es el hecho de decir, si alguien te dice que no, pues va a ser un no por ahorita y no va a pasar. Y si alguien te dice que sí, es un te doy mi palabra y mi palabra tiene valor. Sin embargo, en otras zonas como el occidente del país, más un sí. poco de la zona de Puerto Vallarta, Guadalajara, etcétera, el limbo es una práctica bastante recurrente. O por otro lado, la preparación en el centro del país muchas veces te solicitan algo que van a requerir hasta en un año, pero ya lo quieren tener ahorita en la valija, ya quieren tener todo preparado para cuando ese momento. Entonces, sí, te entiendo y haz de cuenta que estás trayéndome canciones, ¿verdad? De aquellas épocas que estoy trayendo en mi memoria, pero perdón, te Sí, interrumpí, no, no, adelante. no, al contrario, y eso está bien interesante, porque al final esa venta en Monterrey puede ser más simple, puede ser más fácil, entre comillas, porque te dicen sí o no, ¿no? Entonces, eso también es algo que se aprende y en otros países son muy directos, ¿no? En otras ciudades, como tú lo puedes mencionar, y para mí es algo que adaptarse en ese sentido es súper importante. Y creo que la otra es también adaptarse a las industrias a las que le estás vendiendo con nuevos productos y servicios, ¿no? Ahorita en Jeeves estamos lanzando productos de pagos a proveedores al extranjero, ¿no? Entonces es totalmente diferente nuestro
cliente ideal y nuestro buyer persona, porque esta persona, este cliente ideal probablemente es, pues, a lo mejor una manufacturera que importa productos desde Estados Unidos o desde China o desde España, ¿no? Cuando anteriormente estábamos ayudando a pequeñas y medianas empresas a Mm. obtener financiamiento por líneas de crédito. Entonces, la adaptabilidad cuando estás lanzando un nuevo producto, un nuevo servicio, y eso va de la mano potencialmente con un nuevo cliente ideal. Ahí es en donde se vuelve retador. Entonces, eso es algo que lo tenemos claro, pero que no es necesariamente sencillo implementar, ¿no? Porque cambia todo tu proceso comercial. Perfecto, Andrés. Fíjate que ya están siendo las 7, ya un poco estamos dando en tiempo, ¿no? Creo que nos quedan espacios para 2 o 3 preguntas más, pero antes de eso, quisiera traer a la mesa que bueno, pues Jeeps crece a 2.4 billones de evaluación y para eso hay procesos de rondas de financiamiento. Tal vez nadie de nosotros lo hemos vivido. Escuchamos estas historias de éxito de startups de lejos, pero ¿qué se siente estar adentro de este tipo de vehículos, que en este caso Jeeps como un vehículo? Pues tiene un crecimiento acelerado. O sea, ¿qué le piden al equipo comercial para que la ronda de financiación sea eficiente? Porque, pues como bien has dicho, llegas con los inversionistas y, oye, padrísimo, tu logo y toda la historia y toda esta padre conmovedora, pero numbers. O sea, y cuando digo numbers Sí. me refiero a ventas. Entonces, ¿cuál es esa historia? De la manera más te he escuchado también a veces mencionar a otros founders o al director o a lo que sea, que has tenido mucha relación y que te queda a ti muy claro qué tienen que hacer en ventas para que ese proceso de levantamiento de capital pueda suceder con éxito. No sé si nos puedas compartir alguna historia en ese camino, ¿no? Sí, claro. Mira, la realidad de las cosas es que Jeeves es una excelente compañía para trabajar. Y lo que más admiro de la compañía, y creo que esto viene desde nuestro CEO, creo que la primera es todo el equipo, estás en producto, estás en tecnología, estés en servicio al cliente, estés en marketing, todos están alineados a una métrica. Es muy simple, revenue o ventas, facturación, más importante. Creo que eso es clave y es algo que a veces me cuesta trabajo entender que a lo mejor un founder con perfil tecnológico no se pone a vender. Yo, ¿cómo? Todo el mundo tiene que vender, ¿no? O sea, puedes vender, o sea, le vendes tu producto a la persona que está comprando tu producto de la manera técnica, ¿no? Entonces, creo que es importante, primero. Segundo, creo que hay gente muy capaz, pero que al mismo tiempo es extremadamente buena ejecutando, ¿no? O sea, eso es súper interesante. Todos ejecutan, ¿no? De una velocidad muy rápida. Y ese mismo segundo punto es la parte de urgencia, ¿no? O sea, siempre hay una urgencia por avanzar, por crecer, por movernos y darle la mayor cantidad de velocidad a las cosas, ¿no? Y creo que la tercera es, pues, ese sentimiento, ¿no? De poder ayudar a emprendedores, ¿no? Ayudar a empresas a poder acceder a financiamiento para crecer sus ventas, crecer su facturación y darles servicios que la banca tradicional no les ha entregado. Entonces, se combina muy bien la parte de ejecución con la necesidad del mercado, ¿no? Y ya como bono, yo siempre digo que pues, directivos, ¿no? En la compañía que se ponen a responder tickets de soporte. O sea, Ujú. imagínate, empresa que vale $2,000 millones y hay directivos que se ponen a responder tickets de soporte. Eso yo nunca lo había visto y lo admiro muchísimo. Entonces, creo que serían esas tres cosas. La realidad es que sí. Y muchas de las cosas que hacemos son por pasión. Entonces, creo que Completamente. es extremadamente divertido. Porque por más que, o sea, llega un punto en el que la pasión tiene que ser el drive, ¿no? Y la pasión compartida y la pasión de enjambre, que muchas veces es como tener todo un equipo, ¿verdad? De manera colectiva haciéndolo. Qué Sí. inspirador un poco lo que cuentas. De este lado, para también no dejar de pensar, hablabas mucho y no quiero desprestigiar a toda la gente que también automatiza ventas, pero hablabas mucho de que los básicos son claves. Eh, Hay un momento en el que automatizan, hay un momento que tú dices, después de que maduramos A, B y C, ahora sí entiendo qué automatizar, o en etapas tempranas todavía dirías,
espérate hasta que logres cierta meta y ahora sí preocúpate por automatizar. Es decir, en tu caso, ¿qué nos puedes contar de los procesos de automatización de ventas que ahorita, pues ahora sí que los escuchas por Instagram, los escuchas en otros podcasts, los escuchas en todos lados, pero poco te hablan de lo que acabas de hablar, que son los básicos, y más te hablan de la sofisticación? Entonces, cuéntame un poco si automatizar podría ser algo que tengamos que poner en el camino en el corto o largo plazo. Claro. Y también es una excelente pregunta y creo que depende de varios factores. O sea, creo que depende si eres B2B, si eres B2C, depende del ticket promedio, ¿no? De tu venta, depende del sales cycle, ¿no? O el proceso de ventas. Porque si es un ciclo de ventas de 3 semanas o si es un ciclo de ventas de un año y el ticket es de $1,000, de sus $100,000, y es muy, muy, muy diferente si es B2B o B2C. Entonces, en mi experiencia y como pues, el fundador de Airbnb dice, pues asegúrate que 100 personas sean fans de ti, ¿no? ¿Y cómo lo puedes hacer? Hablando con ellos, estando con ellos, respondiendo de manera perfecta como humanos, de manera directa, y esas personas van a empezar a decirle a otras 100 personas y se va a hacer viral. Yo creo que en mi experiencia, ese es, como nuevamente, en mi experiencia es lo que ha funcionado, pero definitivamente se tienen que empezar a automatizar este tipo de cosas. Pero al final, cuando son tickets grandes, cuando son conversaciones con ejecutivos de empresas importantes, sí o sí tiene que haber face to face del equipo comercial, ¿no? Genial, me parece súper claro. Y ya por último, ¿dónde te pueden encontrar? Digo, platicas de que además eres un soporte para algunos grupos de emprendedores. Yo ya te voy a recomendar con varios amigos para que lleguen y si pueden tengan un café contigo, una charla o viajen allá donde te encuentres para que te conozcan. Pero cuéntanos, ¿cuál es este camino que tú estás siguiendo? ¿Dónde te podemos encontrar y qué tipo de proyectos o qué tipo de soportes startups les podrías dar a nuevos founders, ¿no? Claro, no, excelente. Pedro, yo estoy en LinkedIn, ¿ok? Nombre Andrés, apellido Nájera. Andrés Nájera, me pueden encontrar en LinkedIn. Eh, Posteo recurrentemente sobre tácticas muy simples y prácticas para poder generar y crecer ventas. Entonces, los invito a que conectemos. Esa es una. Y la segunda, si existe algún espacio en donde quieran tener algún tipo de conversación sobre preguntas comerciales, feliz de hacerlo, ¿no? Soy mentor en una de las aceleradoras más importantes de Latinoamérica, entonces me apasiona esta parte de compartir un poco de mi experiencia. Entonces, me pueden seguir en LinkedIn, Andrés Nájera, y ahí posteo tácticas, prácticas y muy recurrentemente, y por ahí podemos conectar y tener una conversión. Uh-huh. Genial, padrísimo. Pues sin más, no sé si tengas algún mensaje de cierre, pero de este lado te agradezco mucho por tu tiempo. Para quienes no están un poco calibrados, nos levantamos más temprano de lo normal, ¿no? Para poder completar con lo que sigue del día nuestras responsabilidades y también esto, pero ¿algún mensaje de cierre para las personas que nos escuchen, estimado Andrés? Pues ahora sí que yo creo que el mejor mensaje es ejecutemos aquellas estrategias que están volando en la nube, ¿no? Y disfruten su camino porque al final nos vamos de este planeta con puras experiencias, ¿no? Entonces, disfruten lo que hagan, ejecútenlo y nuevamente sean emprendedores que disfrutan. Me encanta, me encanta. Muy bien, esto es todo por hoy. Estuviste escuchando en Café de Datos y te dejaremos aquí las ligas para contactar y conocer todo sobre Andrés y Gibbs. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego, chao. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.